Algo que nunca llegué a creer era la posibilidad de poder unir ambas disciplinas, tanto el entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia. Muchas veces cuando empiezas a entrenar te da miedo, inclusive hasta te empezás a preguntar si es posible hacer un entrenamiento en el que puedas maximizar tus ganancias de masa muscular e incluso empezar a introducir, qué sé yo, entrenamientos que a ti te gustan un poco más o que disfrutas un poco más, como la natación, como el pádel, el tenis o jugar al fútbol el fin de semana con tus amigos. Y cuando empiezas a escuchar que por los pasillos del entrenamiento, que no incluyas tanto cardio, que no vayas a jugar tanto fútbol o que incluso evita hacer sesiones maratónicas de salir a trotar porque vas a perder todas tus ganancias de masa muscular. Mira, nada más alejado que eso. Y hay una tendencia muy, pero muy fuerte que nació en el año 2024, 2025. Igual existía hace 100, pero décadas y décadas atrás. Pero ahorita, con todo el boom de las redes sociales, lo que está pasando es que muchísimas más personas empiezan a introducir entrenamientos híbridos en su día a día para poder rendir no solamente en la fuerza, sino también para poder rendir en la resistencia, en sus entrenamientos cardiovasculares y que puedan tener una muchísima mayor resistencia y funcionalidad de sus músculos a lo largo del tiempo. Así que desarrollé este video con tres aristas fundamentales. Primero, ¿qué dice la ciencia con respecto a todo esto? O sea, ¿qué estamos nosotros planteando, diciendo o queriendo argumentar con otras personas que te están diciendo a ti prácticamente que no puedes salir a trotar porque vas a perder tu masa muscular? El segundo punto es cómo te tienes que empezar a alimentar. Porque sí, si vas a empezar a incluir ejercicios que exijan un mayor gasto calórico, ¿cómo deberías alimentarte para que no pierdas esa masa muscular y ese entrenamiento y esa fuerza que tanto te ha costado conseguir? Porque esos 100 kilos en press banco plano no se consiguen de la noche a la mañana, déjame decirte. Y por último, ¿cómo deberías organizar tus entrenamientos? Porque no hay nada más alejado que querer hacer 1 o 2 horas de pesas, que no te recomiendo hacer 2 horas de pesas, así que te dejo este video para que aprendas a poder entrenar con una sola hora nada más, pero que puedas alinear todas las aristas de tu vida para que puedas hacer ambas disciplinas y que puedas rendir no solamente en el entrenamiento sino también en tu vida personal, que puedas salir con tus amigos, que puedas hacer una vida sociable y tranquila sin que te sientas estúpidamente exhausto. Así que sin más nada que decir, comencemos. Pero antes sí te voy a pedir, por favor, si me puedes ayudar con un like, suscribiéndote al canal y dejando un comentario. Me encantaría saber qué disciplinas haces. Si haces hockey, si haces, no sé, natación, como me gusta a mí, si entrenas algún arte marcial o haces boxeo. Cualquiera de esas aristas a mí me gustaría conocerla y cómo la puedes o cómo la estás incluyendo actualmente en tus entrenamientos. Si estás haciendo muchas disciplinas al mismo tiempo o si estás haciendo simplemente pesas y quieres empezar a incurrir en este mundo del entrenamiento híbrido, déjalo en los comentarios y si te puedo ayudar me encantaría hacerlo. Así que comencemos con el video. Cuando hice la investigación para este video solamente me hice 3 preguntas. La primera fue qué decía la ciencia con respecto a si hacía entrenamientos de resistencia o en este caso cardio, como lo conocemos todos, iba a perder masa muscular, sí o no. La segunda fue la ventana de tiempo que tenía que tener entre cada entrenamiento, porque hay muchas personas que te dicen que no puedes entrenar cardio o no puedes hacer ejercicios de resistencia el mismo día que hiciste más de tu sesión de pesas y de fuerza. Y por último, lo que yo quería también responder a lo que dice la ciencia exactamente con todo esto es ¿qué ventana de compatibilidad? O sea, ¿cómo puedes unificar los ejercicios de pesa con respecto a ejercicios de resistencia? Porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona que se quiera dedicar al maratonismo y aparte de eso querer ser, no sé, Arnold Schwarzenegger. O sea, no es compatible en ese sentido y quería ver qué decía la ciencia con respecto a eso. En el primer estudio, para responder la primera pregunta, la realizó Schumann en el año 2022. Acá, este científico básicamente dedicado al entrenamiento, él lo único que hizo fue que recopiló aproximadamente 1000 personas. 1000 personas entre principiantes y no principiantes, o sea, personas que ya tenían mucho tiempo entrenando en el gimnasio, que ya tenían una masa muscular desarrollada, y los separaron en grupos donde un grupo prácticamente entrenaba solo pesas, un grupo entrenaba más cardio
y un grupo entrenaba pesas y cardio. Y lo único que querían evaluar era el desarrollo o la pérdida de la masa muscular, o sea, si interfería en la hipertrofia, en la generación de nueva masa muscular. Y los estudios que se realizaron aproximadamente con un tiempo de 6 meses. Esto, lo que se logró encontrar fue algo completamente anómalo, porque lo que nosotros teníamos como conciencia previa era que si tú hacías cardio, automáticamente perdías masa muscular. Pero muchas veces eso estaba correlacionado era con la balanza. O sea, muchas veces nosotros cuando queremos medir nuestros resultados lo hacemos con una balanza. Decimos, bueno, comencé el gimnasio pesando 70 kilos y el día de mañana, no sé, o en un mes, 2 meses o 3 meses terminaste pesando 75 kilos y muchas veces uno cree que eso es 100% masa muscular. Y no, muchas de esas aumento de peso puede ser retención de líquido, puede ser inclusive que estás aumentando de peso porque estás acumulando en tu superávit calórico, en tu volumen, estás ganando masa muscular pero también estás ganando grasa. Y cuando empiezas a incluir cardio en tu entrenamiento, lo que pasa muchas veces es que cuando baja el peso en la balanza pensamos automáticamente que estamos perdiendo músculo. Y lo que demuestra, o la conclusión a la que llega este científico, es que a pesar de los 3 grupos hicieron entrenamientos completamente distintos, lo que quedó claro es que el grupo que hacía entrenamiento de fuerza y entrenamiento de cardio obtuvieron la misma cantidad de masa muscular en porcentaje que el grupo que hacía solamente pesas y el grupo que hacía solamente cardio. Entonces, llegando a esta conclusión, lo único que podemos llegar a un punto de acuerdo entre todos los analistas es que agregues cardio a tu entrenamiento de fuerza no va a evitar que ganes masa muscular y ni siquiera va a evitar que pierdas masa muscular. Lo que te tienes que enfocar siempre es que para que no pierdas masa muscular y ganas mucha más masa muscular es que tienes que mantener tu cantidad de proteínas alta, recomendable entre 1.6 a 1.8 gramos de proteína por kilogramo de peso, pero lo que sí tienes que hacer es mantener tu nivel calórico alto. O sea, si estás haciendo cardio, acuérdate que estás quemando más calorías de la que estás consumiendo. Por lo menos si empiezas a correr de 20 a 30 minutos al día o 20 a 30 minutos 2 veces por semana, estás sumando 1000 calorías extra que estás quemando. Y esas 1000 calorías extra, dependiendo si estás en déficit o en superávit calórico, pues vas a tener que suplirlo. Si estás en déficit, bueno, no va a haber ningún problema. Va a depender de qué tan grande va a ser ese déficit. Pero si estás en superávit porque quieres ganar masa muscular, pues amigo, te toca comer un poquito más. Para responder a la segunda pregunta sobre lo que sería la ventana de tiempo, acá vamos a un estudio de Ruby Newt en el año 2016, donde comparó con distintos atletas también cuál era la ventana de tiempo óptima para que no tengas que perder, digamos, disciplina, o no disciplina, vamos a corregir esa palabra, para que no pierdas ganancias en ninguna de las dos disciplinas. Porque cuando empiezas con el entrenamiento de fuerza o empiezas con el entrenamiento de cardio, hay un montón de factores químicos de tu cuerpo que empiezan a ser consumidos para poder rendir en los entrenamientos. Ya sea porque vas a entrenar cardio, ya sea porque vas a entrenar músculo, la hormona, o vamos a decirlo así, el químico de tu cuerpo que se necesita o que usa el cuerpo para poder entrenar al máximo es el glucógeno muscular o la glucosa, nuestra mejor amiga. Básicamente que es el carbohidrato hecho agua en tu cuerpo y en tus músculos para poder entrenar muchísimo más fuerte, para que se entienda. Entonces, si tú usas o armas las dos disciplinas al mismo tiempo, estás dejando una ventana de tiempo muy corta para que tu cuerpo pueda regenerarse, para que tu cuerpo pueda estabilizarse y para que tu cuerpo pueda entrenar con muchísimo más intensidad, ya sea porque quieres mejorar tu fuerza en el gimnasio o ya sea porque quieres mejorar tu entrenamiento de resistencia, sea natación, sea lo que sea. Y lo que recomienda el científico en las conclusiones que llevaron a cabo fue que una ventana de entre 6 a 12 horas era la ventana óptima para poder rendir en cada uno de tus entrenamientos y que puedas llevar al máximo el potencial de todo tu trabajo. Entonces, vamos a suponer que quieres empezar a hacer fuerza en el gimnasio, levantar pesas, hacer prebanco plano, ir a sentadillas, hacer lo que todos nos gusta hacer en el gimnasio. Pero aparte de eso, quieres empezar a hacer una carrera en las noches porque quieres hacer el maratón de Buenos Aires a final de año. Son 42 kilómetros y te tenés que empezar a preparar. ¿Cuál es la recomendación acá? O por lo menos lo que indica en el estudio es que por lo menos dejes una ventana de 6 horas a 12. Yo te recomendaría 12, a mí me funciona prácticamente, yo no corría antes,
pero ahora estoy empezando a nadar y lo que a mí me ha funcionado para poder rendir no solamente en mi trabajo y en lo que sea que hago en mi vida, sino también en, si voy a entrenar a la mañana, lo hago con total intensidad, llegando al 1RM, llegando al fallo en varios ejercicios y luego de que termine de entrenar, llego a mi casa, desayuno, almuerzo y antes de empezar mi rutina de natación, lo hago ya 6 a 12 horas después. Te estoy hablando de que empiezo a entrenar a las 7, termino de entrenar a las 8, 8 y 15, salgo del gimnasio y cuando llego a la casa hago toda mi rutina y cuando vuelvo a hacer otro tipo de ejercicio lo hago ya en una ventana de 12 horas. O sea, estoy hablando a las 7 de la noche. ¿Entreno lo mismo? ¿Entreno una hora? No, entreno mucho menos. O sea, entreno entre 20 a 30 minutos, al menos que ese día haga. Pero lo que te quiero dar a entender es que puedes incorporar varias disciplinas, pero la forma de hacerlo de manera inteligente y óptima es que lo dejes en un rango de entre 12 a 6 horas. Y para responder la última pregunta con respecto a la compatibilidad que debes tener con tus entrenamientos para que sea un entrenamiento inteligente y que puedas rendir en ambas disciplinas, vimos el estudio de Wilson en el año 2012 que él recopiló 21 estudios previos de atletas en todo el mundo de lo que utilizaban o de lo que a ellos les potenciaba al máximo su trabajo físico. Y acá lo que llegó a la conclusión es que es muy interesante cómo tienes que empezar a armar tu rutina para que todo sea compatible. Vamos a suponer, si tú vas a empezar a ser maratonista, tienes que entender una cosa, el maratonista tiene rangos de entrenamientos muy largos. O sea, estamos hablando de rangos de entrenamientos de entre 1 hora a 2 horas salir a correr, hacer entre 120 a 160 kilómetros por semana. Esos son aproximadamente entre 15 a 20 kilómetros por día. Y todo esto sumado a que si vas a incluir entrenamiento de fuerza, tiene que ser tu ejercicio número B. O sea, no es tu ejercicio principal. Entonces tú tienes que empezar a priorizar cuáles son tus objetivos, ya sean físicos, ya sea de entrenamiento o ya sea porque quieres empezar a competir en boxeo o jiu-jitsu. Tienes que empezar a priorizar cuál es la disciplina en la que quieres entrenar. En mi caso, a mí me gusta mucho el gimnasio, siempre me gustó el culturismo, pero no me pienso dedicar al culturismo. Entonces lo único que hago es que digo, bueno, ¿cuál es mi prioridad en el entrenamiento? ¿El gimnasio? Perfecto, entreno 4 veces por semana. ¿Cuáles son mis actividades secundarias? O sea, actividades que no son prioridad para mí, el jiu-jitsu y la natación. Entonces, ¿a qué le voy a dedicar tiempo yo a eso? Bueno, le voy a dedicar entre 1 a 2 días a la semana para poder complementarme en mis entrenamientos físicos. Y cuando habla de la compatibilidad, te estoy hablando de que tienen mucha relación al gimnasio por potencia y explosión, no solo en el jiu-jitsu, que bueno, necesito fuerza, necesito un poquito más de masa muscular para poder hacer cierto tipo de llaves para poder acorralar a mi contrincante, pero la natación también me ayuda no solamente a mejorar en mi área cardiovascular y de presión, sino también en poder relajar los músculos al nivel de alta intensidad que llevo en el gimnasio. Entonces hago rangos de entre 20 a 30 minutos para relajar las articulaciones, para relajar todo lo que tendría que ser el sistema muscular y obviamente es cardio, porque no se le va a quitar eso, pero cardio a baja intensidad. Entonces, si vas a empezar a hacer sumas de distintos ejercicios, de distintas ramas, trata de pensar cuál es mi prioridad de los dos, porque no puedes pensar en ser el mejor maratonista del mundo y encima ir a competir a un Mr. Olympia. O sea, no existe forma de hacer eso. O no pienses ser un nadador olímpico y pesar 200 kilos de masa muscular. O sea, tienes que empezar a poder unificar varias disciplinas, pero que siempre tenga una prioridad y que el resto de las disciplinas simplemente complementen por completo cuál es el objetivo tanto físico o como de competencia que quieras en tus entrenamientos, y eso lo tienes que tener muy presente. Pero Sergio, ¿cómo hago para lograr unificar o poder organizar mis días en el entrenamiento? Bueno, en el mundo del entrenamiento vídeo, por lo que yo pude conseguir, hay algo que se llama ratio de entrenamiento, que se divide en ratio de entrenamiento para principiantes, ratio de entrenamiento para personas medias y ratio de entrenamiento de enfoque total pero absoluto en simplemente ser un atleta completamente híbrido. En el nivel básico, que es ratio 3:1, es muy simple. Por cada 3 días de pesa o por cada 3 días de trote vas a tener un día
de la segunda disciplina. O sea, por cada 3 días de pesa vas a hacer un día de trote. O 3 días de pesa, un día de natación. O 3 días de pesa, o 3 días de natación, un día de pesa. O sea, quiero que se entienda lo máximo posible. Pueden colocar la disciplina que ustedes quieran, pero tienen que respetar ese ratio para gente que está empezando en este mundo del entrenamiento dividido. Segundo es el punto medio, que es ratio 4-2, que es básicamente 4 días de pesas, 2 días de entrenamiento de cardio. O al revés, 4 días de cardio, 2 días de entrenamiento de pesas. Como te dije, todo va a depender de cuál es la prioridad que tengas. Si vas a competir en una maratón, bueno, haz un sacrificio por un año y haces la vuelta y decís, bueno, hago 4 días de trote, 2 días de pesa. Y así dejas de perder un poco cuál es el rumbo final de lo que tú quieres para tu vida y tu entrenamiento. Y por último, el más avanzado, que bueno, es el que llevo yo, que es un poquito más complicado, pero en la próxima parte del video te voy a explicar cómo lo podrías llegar a hacer, que es 4 días de entrenamiento de fuerza con 4 días de entrenamiento de cardio. Esos 4 días de entrenamiento de cardio es lo divido en 2 de jiu-jitsu y 2 de natación. Todo esto es complicado si no entiendes que puedes agregar estos rangos de tiempo, como te dije, de las 6 horas de ventana de tiempo, para que logres poder incluir todas estas disciplinas en una sola semana. Yo entreno 4 veces por semana, pero eso no quita que tengo que hacer doble turno un par de días. Porque si quiero incluir estas disciplinas, entonces si hago 1 hora de pesa a la mañana, a la tarde voy a hacer 30 minutos de natación. Y así sucesivamente. En el punto 2, primero tienes que saber qué es lo que tienes que consumir. O sea, tu alimentación es muy importante a partir de ahora. Tienes que tener un nivel de proteína alto para una buena recuperación muscular, niveles de carbohidrato alto. El carbohidrato es tu amigo en este momento si quieres incluir entrenamiento híbrido para tu vida, porque el entrenamiento va a llenar tus reservas de glucógeno que te dan energía para poder entrenar al máximo en todas las disciplinas que quieras. Y por último, las grasas, obviamente. Pero tienes que saber, te invito a que vayas a un nutricionista, o si necesitas que explique más o menos cómo tiene que ser una nutrición balanceada para este tipo de disciplina o para cualquier disciplina como tal, déjalo en los comentarios, yo que voy a estar armando un video seguramente sobre esto. Y lo único que quiero que entiendas es que tienes que empezar a medir tus macros, porque si vas a ser un atleta híbrido, tienes que medir tus macros a partir de ahora. Para eso hay infinidad de aplicaciones. En mi caso yo uso MyFitnessPal, pero tú puedes usar la que tú quieras, o estas que están apareciendo ahorita, que son con tomar una foto al plato y te aparecen todas las calorías y los macros. Está buenísimo. Mis recomendaciones de suplementación, si vas a incluir ambas disciplinas al mismo tiempo, es suplementate con omega 3, que es buenísimo para las articulaciones. Suplementate con magnesio para que puedas tener un descanso completamente a full. Y obviamente tienes que entender que la proteína es principal, y si te cuesta llegar a tu nivel de proteína, no hay nada mejor que una suplementación de proteína para que puedas llegar al máximo, y sin dejar al lado al rey de los reyes de la suplementación, que es la creatina, que te va a ayudar a la recuperación muscular, a tener más fuerza y a poder recuperarte lo más rápido posible entre ventanas de entrenamiento. Y por último, para darte consejo con respecto a cómo poder sobrellevar una vida de muchísima intensidad en el deporte, es que tienes que tener una serie de hábitos que tienes que llevar a tu espalda. El primero de todos es, tienes que dormir excelente. O sea, el sueño no se negocia acá. Tú tienes que buscar la manera de poder dormir 8 horas todos los días. Acá no te estoy diciendo que no salgas a bailar, o que no salgas a hacer tus cosas, o que no te veas con tus amigos, pero que por lo menos hagas la regla del 80-20, y que de 7 días de la semana, por lo menos 6 puedas dormir 8 horas, y puedas dormir en regla de 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche hasta las 6, 7 u 8 de la mañana del día siguiente, porque tu descanso va a ser tu mejor amigo para la recuperación muscular en este ámbito. La segunda es, como dije en el punto anterior, la alimentación, pero acá es que tienes que empezar a incluir carbohidratos en cada uno de tus entrenamientos. O sea, si vas a ir a entrenar, trata de incluir una banana, unos caramelitos, algo de azúcar o lo que sea que puedas incluir antes de tu entrenamiento de fuerza, o después de tu entrenamiento de fuerza, o antes de tu entrenamiento de cardio y después de tu entrenamiento de cardio, porque eso va a ser fundamental para que puedas retener líquidos, para no tener que estar fallando en estos entrenamientos. Te cuento una anécdota chiquitita rápido, que era que cuando empecé en el jiu-jitsu, empecé a tener calambres fuertísimos en mis entrenamientos en el jiu-jitsu. Cada vez que hacía una llave o me hacía una llave, me empezaba a dar una punzada. Y me puse a investigar al respecto de eso, y lo que me di cuenta era que esto era por deshidratación.
Y yo decía, pero es imposible, si tomo literalmente 4 litros de agua al día. Y lo que entendí es que muchas veces el tomar agua no significa que tu cuerpo va a retener ese líquido. Para que eso pueda ser así, tú lo que necesitas es aumentar tu dosis de carbohidratos y aparte de eso, que es el punto número 3, es trata de incluir un poquito más de sal en tus comidas. El sodio es tu mejor amigo para retener líquido y más si quieres rendir en disciplinas distintas como lo son las pesas o actividades de cardio. Y los últimos 2 puntos es recuperación activa y paz mental. O sea, estos 2 puntos son importantes porque la recuperación activa tiene que ser en buscar disciplinas como ir al sauna, que yo voy al sauna por lo menos 1 o 2 veces por semana para poder tener recuperación física tranquila. Intenta tener duchas de agua fría, aunque sea una vez al día, no tiene que ser todo el tiempo, puede ser a la mañana, a la tarde o a la noche, o después del entrenamiento. Eso va a ayudarte mucho a la recuperación muscular. Trata incluso de poder estar cómodo en tu trabajo, si trabajas sentado, si trabajas parado, trata de moverte un poquito más. Busca que la recuperación sea una recuperación activa diaria, que entiendas que tu cuerpo tiene que recuperarse. Y por último, esto de claridad mental, hablo un montón de mis videos anteriores, son hábitos de, bueno, empieza a escribir o empieza a tener un poquito menos de estrés, porque el estrés va a sofocar tus resultados del entrenamiento al final del día. Y si puedes tener una mente clara, muchísimo mejor. Si quieres, dejar en los comentarios y hago una lista de 7 hábitos para que puedas construir una vida como atleta híbrido y puedas rendir en cada una de tus aristas, inclusive en lo laboral o en lo académico. Y para concluir, quiero llegar a una conclusión. Y valga la redundancia. Lo que quiero que se entienda acá es, no tiene que encerrarte o amarrarte en una sola disciplina. Muchísimos años yo no quería hacer cardio porque no quería perder masa muscular. Me puse extremadamente gordo. Te voy a dejar un video seguramente en pantalla para que veas lo gordo que estaba. O sea, llegué a pesar hasta 96 kilos con la idea de que no, yo no puedo hacer cardio porque voy a perder masa muscular. No, yo no puedo hacer cardio porque voy a perder fuerza. Y todo eso me llevó a un estado de sedentarismo bastante complicado que me costó un montón salir hasta que tuve la disciplina y el convencimiento de agarrar y decir, che, ¿sabes qué? Voy a empezar a incluir un poquito de trote, voy a empezar a incluir un poquito de natación, voy a empezar a incluir un poquito de distintas disciplinas que me ayuden no solamente a ser mucho más fuerte el día siguiente, sino que también pueda rendir para poder defender a mi familia, para poder defender a mis amigos, para poder defender a las personas que amo, como lo es el jiu-jitsu. En este caso, nadar, porque me encanta nadar. Desde chiquitito lo hacía y no lo incluía en mis rutinas de entrenamiento por miedo a lo que te dije anteriormente, de perder mi masa muscular y mi fuerza. Y hoy te puedo decir que sigo levantando 170 o 180 kilos en peso muerto y hago todas estas disciplinas al mismo tiempo. Y todo se debe a unos buenos hábitos y unas buenas rutinas de entrenamiento que se acomoden muchísimo a tu alimentación para que puedas lograr cualquier objetivo que tengas en mente. Así que muchísimas gracias si llegaste hasta acá. Espero te haya ayudado el video. Cualquier consulta, pregunta o duda, déjalo en los comentarios que estoy muy atento a responderlo porque me encanta escucharlos a todos y leerlos y responderles y poder ayudarles obviamente. Así que suscríbete, no te olvides de darle like y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Chao, chao.